Está bueno. Es una actitud no solo misógina, sino profundamente antidemocrática. También considero que es una forma de violencia política haberme apagado el micrófono, porque yo tenía el uso de la palabra. Violenta mi derecho como diputada y el derecho de todas las personas que se sienten representadas y ven el tema que estábamos promoviendo algo importante, también le violenta esos derechos de ser representado, de ser representada. Es bien evidente que me apagó el micrófono porque tenía miedo de lo que yo iba a decir. Entonces, al final, esa reacción dice mucho del hecho de querer callar la verdad. Entonces, si eso se le hace a una diputada en frente de todo el público, ¿qué no harán, verdad, con todo el poder? Me parece que el mensaje dice, además, de que si el tema que usted quiere introducir a una discusión en la Asamblea Legislativa es un tema que no nos conviene, no lo vamos a tocar. Es una actitud no solo misógina, sino... Buenas noches, Luis. Gracias por hacer de tu tiempo y estar con nosotros ya en la recta final de la campaña. Buenas noches, es un gusto estar contigo, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar aquí con Alirio un poco haciendo el 1-2 para poder hacer algunos compartimientos y verificar que todo esté saliendo bien. ¿Reacciones al video, Luis? No, sí, yo escuché esa. Qué pena tener no solo un diputado, sino que un presidente de la Asamblea Legislativa siendo tan arrogante, tan vulgar, tan despreciativo con una diputada, pero más que todo con el pueblo, con el sector del pueblo que se dirigió a ella para que ella fuera la que transmitiera eso. Y le están diciendo que nada que venga de ella lo van a escuchar. No, hombre, esa gente de verdad que tiene que ir para afuera. Es un insulto para el pueblo salvadoreño tener diputados tan bajeros, de esa calaña tan baja, que le ven a la gente, creen que la gente es tonta. Pero no, es tiempo que el pueblo despierte y que barra con toda esa basura de nuevas ideas que está en la Asamblea Legislativa. Fíjate que siempre dicen ellos y dicen los oficialistas, ¿verdad? Es que la oposición no tiene propuestas. Bueno, de hecho, uno de los SPAT, esto confirma de que ellos no le van a hacer caso a ninguna propuesta que no venga de casa presidencial, ¿verdad? Claro. Y son más de 200 propuestas que han hecho los partidos de oposición y no han tomado en cuenta ni tan solo una, ¿no? Así es. Ahí dejan que mueran, ahí no pasan de la ventanilla. Ahí quedan. No les dan trámite. Eso tiene que cambiar. El pueblo salvadoreño tiene que despertar y está despertando. Y Daniel, yo te digo que en las últimas semanas he visto, a medida que se acerca la fecha de la elección del 4 de febrero, que la gente ya está llegando al colmo de su paciencia. Ya la gente ya quiere un cambio, necesita un cambio. El Salvador no aguanta 5 años más con este señor. Luis, bienvenido. Luis, bienvenido de mi parte aquí al canal Voz de Washington Media. Es un gusto tenerte. Entonces, Luis, aseverando lo que estás diciendo ahí, entonces aquella frase de pan y circo ya no está funcionando mucho ya en los últimos días que está quedando para ese 4 de febrero, el día de la votación, porque esto lo ha usado mucho el que ha estado gobernando en El Salvador, el pan y circo. Sí, mira que claro, ahorita andan repartiendo cajas con alimentos y dice programa presidencial de alimentos. ¿Cuándo? Ese es el pan y el circo, traerles a Messi y todo esto que están haciendo, pero cada vez que estos diputados del partido del presidente abren la boca, la verdad que es un insulto al pueblo salvadoreño. Yo creo que el pueblo salvadoreño ya se está cansando, ya está llegando a una masa crítica de efervescencia, de ese enojo de la gente, que lo estén insultando, que gente que está ganando sus salarios a costa de los impuestos del pueblo esté insultando de esta forma al mismo pueblo, porque ese insulto no va para la diputada Claudia Ortiz solamente, va para toda la gente a que ella representa y la gente que se aboca a ella para que ella sea la que lidere, la que lleve,
precisamente esos proyectos porque la gente del partido del presidente no los quiere llevar. Entonces es un insulto a la gente. Así que sí, ya se está notando. El pan y el circo ya no son suficientes. Ya la gente tiene verdadera hambre, pero hambre de verdad, de honestidad y de justicia, que no la está recibiendo. Ese silencio que se da mucho, porque he estado ahí en El Salvador el mes y medio, y cuando tocas el tema de las elecciones, tocas el tema del gobierno, tocas el tema de los estados de excepción, entonces hay un silencio. La gente no quiere tocar el tema, no quiere opinar. Un silencio que dice mucho, Luis, a nuestra expectativa. ¿Cómo lo analizas tú? Porque estás reuniéndote, ahora estuviste ahí en un foro ecuménico de las iglesias de El Salvador. Allí se tocan temas importantes, ese punto sensible de la población. Cuando hay silencio por algo, hay silencio. ¿Cómo lo asimilas, Luis? Sí, mira, el silencio de la gente para expresar su enojo, su descontento, por ejemplo, cuando llegan los encuestadores o le llaman y le preguntan, es por el miedo, el temor a no expresar su verdadera opinión, porque ya tenemos casi 2 años de régimen de excepción donde han abusado de ese régimen para silenciar, callar, intimidar a la gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en el país, y cada vez son más. Pero la gente está sufriendo en silencio. Nuestro propósito, nuestro objetivo en los siguientes 9 días antes del 4 de febrero es precisamente incentivar a la gente que haga uso de esa arma tan poderosa que es el voto que tenemos cada uno, en el cual cada persona es igual, no importa su estatus económico, su nivel de educación, todos somos iguales, todos tenemos el voto de cada una de las personas tiene el mismo valor. Ese es el momento en que todas las personas de todos los niveles, de todos los departamentos, vaya a votar. Aquellos de los municipios que han desaparecido, absorbidos completamente por ahora municipios que son impersonales, que ya se pierde la identidad, se pierde el contacto directo con los alcaldes, que ya no son los vecinos, ahora ya están más lejos. Toda esa gente que se indigna porque le quitaron el presupuesto a las alcaldías y por lo tanto los alcaldes no han podido hacer nada mientras todo ese dinero va para casa presidencial para que lo ocupen los proyectos que le interesan al dictador. El 4 de febrero es cuando puede expresarse y que ese silencio, siempre en silencio, pero pueden expresar con su voto su descontento, su rechazo a estos diputados tan arrogantes, tan malcriados, tan irrespetuosos del pueblo salvadoreño. Y a este presidente que ni se mezcla con la población. Este presidente cree que con solo la pura propaganda que se ha hecho el gran aura, que él es un dios. Imagínate, blasfemando que él es un dios. Cuando ni siquiera se mezcla con la gente, no va al territorio, no va a ver a la gente que está sufriendo. Mira, yo fui el lunes a Izalco y ahí estuve afuera del penal de Izalco y fui a ver a la gente que llevaba los paquetes de alimentos a sus hijos que están detenidos injustamente, víctimas inocentes, detenidos inocentes del régimen de excepción, solo para llenar más y más números, que aparezca como que están metiendo a la cárcel a todos los pandilleros cuando se están metiendo a bastante, miles de gente inocente, y ver a la madre que regresa, ellos ni siquiera se pueden acercar al penal. El centro para entregar los paquetes de alimentos está como a 1 kilómetro del penal. Y eso es lo más cerca que una madre puede estar de su hijo. Y llevaba a un muchachito que parecía ser el nieto de la señora, el hijo de la persona que estaba ahí detenida en el penal de Izalco. Y la señora, cuando iba caminando de regreso en esa calle de tierra, iba llorando, iba con lágrimas en los ojos. Imagínate ese sufrimiento que no le importa nada a ese Batman desgraciado que ha pactado con las pandillas
que sus funcionarios liberaron al Krug a pesar de tener condena de 40 años y una solicitud de extradición de Estados Unidos, alerta roja de Interpol. Lo saca Carlos Marroquín con la venia de Osiris Luna y ahí están todavía sus funcionarios. No los ha destituido, no los ha puesto a la orden de la fiscalía para que los procese. Espérense cuando se hagan públicos las acusaciones penales que de seguro ya están dentro de las Cortes Federales de Estados Unidos contra esos dos funcionarios. ¿Qué va a hacer este presidente Batman que pacta con las pandillas? Los va a mandar a arrestar aquí, pero no para procesarlos, sino que para protegerlos de que no los extraditen a Estados Unidos. Pero qué vergüenza de este hombre. ¿Cómo hace sufrir a la gente solo para él hacerle parecer a toda la gente y a la comunidad internacional que está luchando contra las pandillas, cuando él ha tenido un pacto con las pandillas? Eso es lo que da más cólera. Y lo que da más cólera es que el presidente llega y le miente a la gente y le dice que si uno de nosotros llega a la presidencia o que si pierde un tan solo diputado, que todos los pandilleros van a salir. No, hombre, eso es lo más falso. El único que ha sacado pandilleros y va a seguir sacando los líderes pandilleros es el presidente Bukele. Nosotros no vamos a sacar a un tan solo criminal de la cárcel. Al contrario, vamos a meter a todos los que faltan, a todos los que no ha querido meter el presidente, porque ha tenido un pacto con la ranfla, con los liderazgos de las pandillas. Nosotros no vamos a tener tratos con nadie, solamente cumplir la Constitución. Entonces, ese silencio de la gente, ese sufrimiento que la gente ha llevado, esa cólera, resentimiento que ahora la gente la tiene, nosotros esperamos que todas las personas el 4 de febrero vayan a votar en contra del dictador, en contra de sus puyabotones. Y tienen 5 opciones de candidatos de oposición y cada voto por cualquiera de esos 5 cuenta en contra del dictador. ¿Por qué? Porque la suma de los votos que obtengamos los 5 candidatos constitucionales, esos van en contra del candidato inconstitucional, en contra del dictador, para poder llegar a una segunda vuelta. Y mi objetivo es dedicar estos días a hacer una invitación al voto masivo de todos los salvadoreños. Olvídense de lo que dicen las encuestas no son reales. Miles y miles de personas que contestan a las encuestas, aunque estén en contra de Bukele, van a decir lo contrario, porque no quieren meterse en problemas. Entonces, esas encuestas están doblemente afectadas, porque, por ejemplo, votos que los tienen registrados como que están por Bukele, en realidad no están por Bukele, pero sí están por la oposición. O sea que por cada 10 votos que erróneamente están en la columna de Bukele, no va a perder solo esos 10 votos, sino que la oposición va a ganar esos 10 votos. Es un doble efecto de error en las encuestas. Así que no lean las encuestas. El voto de cada persona cuenta. Vaya usted a votar el 4 de febrero o si reside en el exterior, conduce en el exterior, puede votar desde allá a través de su teléfono o de su computadora. Yo en lo personal voy a votar el próximo martes desde mi teléfono, porque como ustedes saben, yo resido en Estados Unidos y mi DUI tiene dirección de Estados Unidos. Entonces yo ya estoy habilitado para votar, pero me he esperado para la última semana precisamente para darle esa motivación, ese recordatorio a todos los salvadoreños que no han votado todavía para que puedan votar. Y presencialmente, los que tienen que votar presencialmente tanto en el exterior como dentro de El Salvador, que el 4 de febrero nos tomemos esas 2-3 horas, porque el futuro del Salvador, el futuro de un Salvador libre, democrático, bajo el respeto a la Constitución y a las leyes, o un El Salvador bajo una tiranía, depende de ese voto que los salvadoreños tomemos al 4 de febrero. Gracias, Luis. Bueno, gracias a TV1 que nos ha dicho que están compartiendo, Estrellita que siempre está ahí también compartiendo, Roca Firme 1000, saludos para usted. Ya tenemos prácticamente 21 días, 22 días de que se comenzó a implementar el voto por internet. Los números, no sé qué números manejan ustedes ahí, ¿verdad? Pero los números pareciera de que han pasado ligeramente de los 100,000 votos
con la diferencia de que han votado más para la presidencial que para diputados. No sé cuál es la lectura que tendría sobre este fenómeno, porque yo entendía que el régimen, el oficialismo planeaba que iban a votar, qué sé yo, 1 millón o medio millón o más de salvadoreños, y que iban a hacer votos de nuevas ideas para barrer con toda los diputados por El Salvador. Mira, lo primero, Daniel, es que hay un gran descontento de la gente, y el descontento es mayor con la gente que ven más, y que ven más actuando de una forma tan irrespetuosa para el pueblo salvadoreño como son los diputados de Nuevas Ideas. Ese presidente de la Asamblea Legislativa, una persona vulgar, que de verdad que en la vida real ese señor ni siquiera nadie lo contrataría para un empleo. Y ahí está de presidente de la Asamblea Legislativa. Ese señor debería ir para afuera. Es un señor ofensivo, ofende la moral del pueblo salvadoreño. Entonces ese descontento se refleja en que la gente está votando mucho menos por los diputados. Yo le diría a la gente que las dos elecciones son igualmente importantes. La de la presidencia es importantísima, pero también la de diputados. Voten, y yo sé que es bien confuso tener tantas listas de tantos candidatos, especialmente porque a los que vivimos en el exterior, tenemos DUI con dirección en el exterior, toca San Salvador. Son 16 diputados por cada partido. No se complique la vida. Marque la bandera. Recuerde, no tiene que votar por más de un candidato. Escoja el candidato o candidata de su preferencia. Y si no, marque la bandera del partido. Es la forma, pero no vaya a votar por candidatos que ya demostraron que no merecen estar en la Asamblea Legislativa, como son los de Nuevas Ideas. Vote por candidatos y por partidos que merezcan la confianza de que sí van a actuar correctamente en favor del pueblo salvadoreño, y no para apoyar la violación de la Constitución, de las leyes, el desperdicio, el despilfarro del dinero de los salvadoreños. Entonces sí, esa es, pero sí, yo he sentido que el presidente y los diputados de Nuevas Ideas están muy, muy sorprendidos de una forma negativa y temerosos al ver que la votación en el exterior no está yendo como ellos querían. Todavía no pueden ver los resultados, no deberían de poder ver los resultados, pero sí, con ver la falta de entusiasmo por votar por los diputados de Nuevas Ideas, se puede ver eso. Y el oficialismo, el presidente del partido Nuevas Ideas, saben muy bien que hay un descontento significativo dentro de El Salvador para su gestión. ¿Ves una posibilidad de un efecto semilla en El Salvador, viéndolo tan fresco, pues, en esa experiencia, y a partir de los resultados de este momento, de que el voto por internet no va a ser tan significativo para definir los resultados en San Salvador, que era donde... Sí, mira, yo Daniel, yo diría con el voto electrónico que se está llevando a cabo, recuérdate que también mucha gente no vota en el primer momento, y yo creo que es sabio no votar en los primeros días, porque la campaña todavía se está desarrollando y algo puede pasar. Imagínate que pasara algo, un escándalo mayor como los que están pasando ahorita aquí, cuando estaba un youtuber ahí filmando y llega una persona y le dice que el pandillero que supuestamente estaba capturado lo han dejado libre, y es una persona allegada al gobierno y su compañera de vida, parte del consejo municipal del alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas. Un bombazo de eso. Entonces yo creo que en los últimos días, antes del 4 de febrero y el mismo 4 de febrero, va a haber otro resurgimiento
de la votación. Entonces no deberíamos de decir que vaya, se puede asumir que de los que votaron rápido, ahí estaban todos los que iban a apoyar a Bukele. La gran mayoría de ellos probablemente, porque sin mayor razonamiento ni nada, porque ya estaban con su cerebro completamente atrofiado, votaron por Nuevas Ideas en el primer momento en que pudieron. Pero la demás gente está esperando y sabiamente. Entonces yo creo que sí va a haber otro resurgimiento del voto en el exterior. Mira, sí hay una posibilidad de que haya una sorpresa. Va a ser diferente que en Guatemala porque esta elección es muy diferente de Guatemala. En esta elección, el principal detalle que nunca se nos debe olvidar, y cuando ya tuve la primera reunión con observadores internacionales, fue lo primero que les dije. Estamos ante un presidente que está intentando reelegirse inconstitucionalmente, violando la Constitución. Eso no se había visto en 80 años, desde el dictador Maximiliano Hernández Martínez. No se había visto en 80 años que un presidente que siendo candidato o antes de ser candidato incluso juraba que la reelección inmediata presidencial está prohibida en la Constitución, que eso mismo padre salió en varios videos reafirmando eso. Y él, el 1 de junio del 2019, puso la mano sobre la Constitución y juró cumplirla. Y ahora la está violando. Entonces, la primera irregularidad de esta elección es que tiene al candidato que aparece en las encuestas como en el primer lugar, siendo un candidato inconstitucional, un candidato ilegítimo, ilegal, y que por lo tanto nunca va a poder ser jefe de un gobierno legítimo, legal, constitucional salvadoreño para un segundo periodo consecutivo. Entonces, esa es la gran diferencia entre El Salvador y Guatemala, en que el candidato que va adelante en las encuestas es inconstitucional y por lo tanto no va a poder ser presidente. Ahí lo tienes. Todos los que han votado por él han desperdiciado su voto. Todos los que estén votando por diputados de su partido que han apoyado por el solo hecho de estar participando como miembros de ese partido, están avalando la reelección inconstitucional del presidente. Toda esa gente va a perder sus derechos ciudadanos. Entre esos derechos ciudadanos está el privilegio de ser funcionario público. Entonces, toda la gente que vote por los diputados de Nuevas Ideas va a estar desperdiciando su voto. Entonces, eso es lo interesante, lo importante de esta elección. Entonces, sí es una elección diferente que la de Guatemala, pero que hay la posibilidad de una sorpresa. Sí hay esa posibilidad. Y la posibilidad es esta. En este momento hay 6 candidatos. Habemos 6 candidatos. Uno de ellos es inconstitucional. Hay 5 que son por lo menos constitucionales. Y los votos de esos 5 candidatos constitucionales, sumados todos juntos, podemos, si pasamos del 50% de los votos válidos emitidos, podemos ir a segunda vuelta uno de nosotros. Y el compromiso está, y yo lo reafirmo aquí, que si yo no soy la persona que pasa a segunda vuelta, yo voy a apoyar a esa persona, sea quien sea, porque cualquiera de los 5 es mejor que el dictador, asesino, corrupto, que pacta con las pandillas, inconstitucional. Entonces ahí estamos claros en eso. Sí hay posibilidad de una sorpresa y tal vez sería más grande que en la de Guatemala, ¿sabes? Porque en Guatemala la diferencia, habían muchos más candidatos, pero la diferencia entre quien iba arriba de las encuestas y los de abajo era de pocos puntos porcentuales. Entonces la sorpresa en El Salvador podría ser mucho mayor. Es posible, pero depende de una cosa, que cada salvadoreño actúe con la responsabilidad y la obligación que le da la Constitución como ciudadano de ir a emitir su voto. No ande mirando en las encuestas, no
se deje intimidar de creer que ya está perdido. Nada está perdido. Si el 80% por lo menos de los salvadoreños vamos a votar, y especialmente los salvadoreños que no están de acuerdo en cómo ha actuado este presidente, si el 80% vamos a votar, te garantizo que hay segunda vuelta. Así de sencillo. Entonces, nada está escrito. Nosotros vamos a escribir nuestra propia historia el 4 de febrero yendo a votar. Si cada salvadoreño hace su parte de ir a votar y más todavía de animar a sus seres queridos, a sus familiares, a los que viven en su casa, que vayan a votar y que voten por uno de los 5 candidatos de constitucionales, no por el que aparece en la esquina inferior derecha de la papeleta, que ese es inconstitucional, sino que cualquiera de los otros. Especialmente, pues si es por mi persona, yo sería muy honrado, tendría el honor de recibir ese voto, porque yo sé que sí, yo estoy capacitado para ser el presidente que El Salvador necesita. Pero si usted quiere votar por otra persona, vote por otra persona, pero vote por uno de los 5 candidatos constitucionales. Esa sería la sorpresa que podría haber. No igual a Guatemala, pero similar. Gracias, Luis. Julián Ramírez, de Un Café con Pais. Creo que probablemente Luis Parada esté la otra semana, tipo martes, creo, con Un Café con Pais también compartiendo. Pues sería un gran gusto. Voy a tener, en vez de tener este vasito con agua, voy a tener una tacita con café y con Pais. Y con Pais. Sí, un saludo Alvarado. Perdón. No, un saludo para todos los salvadoreños, tanto en el exterior como dentro de El Salvador, que estaban pues deseando que ese nuevo partido participara en la elección presidencial. Y les digo que yo soy una excelente opción para ustedes, pero va a ser excelente conversar con todos ustedes. Ojalá que se pueda el martes. Sí, yo creo que sí. Yo ya reservé el espacio. Ahí está confirmado Estela Alvarado y Julián Ramírez. Luis tiene el espacio para que se haga el programa el martes, que también va a estar bueno, y ahí va a estar el auditorium de Pais, ¿verdad? Que son gente muy buena para organizar territorialmente, con todos y los problemas internos, pero para hacer trabajo territorial son excelentes, y de eso puedo dar fe. Luis, así a grosso modo, los puntos centrales de tu propuesta presidencial. Mira, para mí el principal es devolverle a El Salvador un gobierno que respete la Constitución. ¿Por qué? Mira, el principal problema que perciben los salvadoreños en este momento es la economía, y muy acertadamente, porque es lo que les afecta directamente. Pero quizás no se dan cuenta que todo eso está relacionado, y está relacionado a vivir en un país que respete su propia Constitución y sus leyes. Porque es cuando no hay seguridad jurídica de que todos sepan que estamos en un país regido por una constitución y por unas leyes, y que al contrario, si el gobernante anda violando las leyes, ese país no va a progresar. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador. La inversión extranjera y la inversión nacional es la menor de toda Centroamérica. Eso tiene una incidencia directa en el número de empleos y en la calidad de empleos que están disponibles. Esa fuga de capital a otras partes, a otros países, en vez de ir a El Salvador, eso le cuesta a todos los salvadoreños. Entonces, la primera prioridad para nosotros va a ser restablecer un Estado de Derecho, pero no un Estado de Derecho amañado como ha habido anteriormente, porque ha estado afectado. El Salvador en realidad nunca ha podido tener un gobierno que se merece por un factor que ha estado presente siempre, factor negativo, un cáncer que se llama corrupción. Desde el primer día vamos a pelear contra la corrupción de una manera verdadera, real y completa. No como este presidente que prometió que cualquier funcionario que se robara un centavo partido por la mitad
lo iba a destituir y mandar preso. No ha hecho eso con nadie y no se han robado un centavo. Se han robado, despilfarrado, desviado cientos de millones de dólares que se han ido en un hoyo negro. El mismo Cyril Luna haciendo negocios ilegales en la cárcel con los paquetes de alimentos que le daban a la gente. O sea, y ahí está todavía. Hombre, personas que descaradamente los han agarrado en actos de corrupción, ahí están todavía. Entonces, al hacer eso, se da una señal de estabilidad jurídica y que las cosas se van a hacer bien. Lo que la gente más siente, más resiente, Perdón, Luis, ¿traerías de regreso la CICIG? Claro, traeríamos una nueva CICIG reconfigurada, un poco diferente, porque sí es necesario que haya una validación internacional del trabajo que haga la Fiscalía. Pero al mismo tiempo de traer las CICIG, y te voy a recordar que sí, esa fue una promesa de campaña que cumplió el presidente Bukele, pero cuando se dio cuenta que las CICIG, junto con la Fiscalía, junto con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, estaban investigando actos de corrupción de su propio gobierno. ¿Qué hizo? Desbandó las CICIG, cambió al fiscal general usando a sus puyabotones de la Asamblea Legislativa y puso a un fiscal general a su medida, obediente a Bukele, que lo primero que hizo fue ir a desbandar esa unidad especial antimafias, que era la que estaba investigando esa investigación que se llamaba Catedral, que creo que eran 14 casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno de Bukele. Los desmanteló y al final tuvieron que salir huyendo. Yo tengo entendido que casi todos los principales miembros de esa unidad antimafias están fuera del país porque los empezaron a investigar a ellos. A los que estaban investigando a los corruptos del gobierno de Bukele, los empezaron a investigar para armarles a saber qué está mal. Entonces yo le iría a pedir a donde estén esos fiscales que estaban trabajando en la unidad antimafia que regresen a El Salvador a continuar sus investigaciones y les daríamos todo el apoyo. Si, claro, cuando se restablezca la legalidad, que sería de lo primero que vamos a hacer, traeríamos pues cambios que van a ponernos en sintonía con los demás órganos del Estado para la lucha contra la corrupción. Pero en la parte económica, la gente ya no aguanta. Los sueldos para las personas que tienen la suerte de tener un salario que es menos de la mitad de los salvadoreños, aproximadamente, porque la gran mayoría, más del 70% de los salvadoreños viven sin un salario fijo. Pero los que tienen salario, el salario mínimo ya no les alcanza. Y la gran mayoría de personas que tienen salario están más cerca del salario mínimo que nada. No alcanza. El salario mínimo tiene que revisarse y de una forma responsable equipararlo a la pérdida de valor adquisitivo de los salvadoreños con respecto al salario mínimo, que es alrededor de 25% en los últimos 3 años. Entonces el salario mínimo tiene que revisarse, pero también tiene que dársele apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas que tendrían necesidad de un apoyo para pagar un nuevo salario. Y ese es un programa que lo vamos a estudiar detenidamente y consultar con todos los involucrados, pero para que haya una forma en que nosotros no queremos que ningún negocio tenga que cerrar porque ya no le puede pagar a los empleados un salario mínimo superior al que están ganando ahorita. Eso lo vamos a evitar a toda costa, pero sí es de justicia hacer eso, rebajar el costo de la canasta básica de alimentos, quitarle el IVA a todos los productos de la canasta básica, darle un verdadero apoyo a los campesinos y agricultores para que la producción agrícola de El Salvador aumente, para que la gente, su tierra sea más productiva. Los paquetes que están dando de semilla y de agrícola, semilla y fertilizantes son insuficientes, son de mala calidad.
y ahora van a traer cosas de peor calidad, abonos que dicen que son orgánicos de otros países que no rinden, no son suficientes. Todo es negocio, todo es importar cosas para hacer negocio, pero al campesino, al agricultor no le sirven esas cosas. Nosotros vamos a tener verdaderos ministros de agricultura que de verdad sean personas capaces, competentes, no como el gobierno actual que ya lleva 4 ministros y cada cual aquí al cual más incapaz. Falta de liderazgo. Al ministro actual le dicen el ministro fantasma porque nunca nadie lo ve hasta ver qué hace, pero lo que menos hace es dirigir el sector agrícola, y por eso es que El Salvador ahorita no tiene ni una reserva estratégica de granos, no tiene la soberanía alimentaria, no podemos alimentarnos a nosotros mismos, tenemos que importar, y los ministros que han salido, según me dicen, son ahora los que se están lucrando de las importaciones de los mismos productos que ellos descuidaron cuando eran ministros, ahora están viniendo cada vez más de otros países. ¿Cómo es eso que no vamos a apoyar a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, para que se puedan alimentar ellos mismos y ayudar a que El Salvador sea autosuficiente en los granos básicos? ¿Cómo es posible eso? Ese va a ser un programa que vamos a implementar desde el principio, ayudar a reactivar la agricultura. Crear incentivos para que cualquier inversión nacional o extranjera sea descentralizada. O sea, incentivos adicionales para que empresas que vengan a invertir de afuera en El Salvador, o inversiones nacionales de inversionistas nacionales, inviertan no solo donde ahora se está yendo casi toda la inversión, que son las grandes ciudades, que se descentralicen un poco para llevar más desarrollo, más empleo a todas las partes del país que han estado, a todos los municipios que están básicamente abandonados. Salirnos de ese Bitcoin, derogar la ley del Bitcoin. El Bitcoin es andar chiveando con el dinero del pueblo. El Bitcoin solo sirve para los que quieren lavar dinero. Aquí, como no vamos a tolerar a los corruptos, no vamos a tolerar a los que andan lavando dineros mal habidos, no se necesita un Bitcoin. Y El Salvador no debería tener en sus reservas o en el teléfono del presidente cientos de millones de dólares en Bitcoin que se pueden esfumar en un momento. Eso es irresponsable. Terminar de mentirle a la gente con proyectos que son inviables, innecesarios, y que son más lo que cuestan cientos de millones de dólares. Pero mira, con solo terminar la corrupción y restituir la transparencia, quitar la reserva de los gastos, contrataciones, donde se han derrochado, desperdiciado o quizás robado cientos de millones de dólares en comprar productos de mala calidad, innecesarios, insuficientes. Con solo parar eso, habremos ayudado bastante a la economía nacional. Dice Valerie, el medio ambiente es otra parte. Oh, sí, eso es un desastre. Es un desastre. Dice Valerie Wonder, derogar la ley de expropiaciones, que tiene que ver con eso último que mencionabas del medio ambiente. Sí. Fíjate que en el medio ambiente te voy a juntar dos y después dejo a Archie. Hay un problema bien serio en El Salvador que no se está atendiendo y que bajo este gobierno se ha acrecentado, y es el acceso de los salvadoreños a la vivienda. Y solo para dar un número del año, este año, esto lo publicaba Julia Evelyn Martínez en su cuenta, el gobierno le recorta 10.2 millones al Ministerio de Vivienda. O sea, no está en sus prioridades, ¿verdad? ¿Para dónde los va a desviar? Quizás para el Ministerio de Propaganda, quizás para la Fuerza Armada, quizás para Bitcoin, no sabemos, pero la tendencia es esa. Le quita al Ministerio de Desarrollo Local, al Ministerio de Vivienda, la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le quita dinero,
y estamos hablando alrededor de 100 millones, pero me llama la atención que el problema de la vivienda cara, sea para rentar o sea para comprar, lo está profundizando y no está haciendo nada. ¿Tienen o sea, la fórmula de nuestro tiempo alguna propuesta al respecto? Sí, dos tipos de propuestas con respecto a la vivienda. La primera es incrementar la inversión en viviendas que estén al alcance de la gente que más las necesita. O sea, viviendas populares, viviendas para gente que necesita un lugar digno para vivir, pero que no tiene los recursos para comprarse algo de lujo o algo más de lo mínimo. Pero darle una vivienda digna a las personas sí va a ser un proyecto. Y el otro, dar facilidades crediticias para un programa de primera vivienda, especialmente pues personas jóvenes relativamente, pero que ya quieren tener su propia vivienda, que puedan tener acceso a créditos con tasas de interés y con garantías del gobierno para que puedan ser accesibles a los jóvenes que se están graduando de las universidades y ya tienen su trabajo, pero que no les alcanza para comprar una casa. Eso es en la parte del apoyo a personas para que tengan una vivienda digna, las personas que tal vez tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos, eh, con, con ese estrato económico en mente, pero también para gente que puede ganar un poco más, pero que también la vivienda es inaccesible para ellos, para que puedan tener una línea especial de créditos para obtener su vivienda. Esa es una. Pero también por el lado del medio ambiente. El Salvador no puede seguir creciendo de una forma desordenada como está creciendo ahorita, talando bosques, empeñando, y más que empeñando, creo yo, destruyendo el futuro de los salvadoreños. No pueden empezar todas estas constructoras a seguir devastando los árboles del Salvador solo para construir más viviendas, que a saber, o sea, no podemos convertir El Salvador en un desierto. Entonces, tiene que haber una verdadera planificación para ver dónde y cómo se van a construir estas viviendas, pero protegiendo el medio ambiente. No podemos seguir destruyendo el medio ambiente de los salvadoreños. Tenemos que hacer transiciones a otras fuentes de energía. Ya no podemos seguir contaminando. Mira, da una gran tristeza andar en San Salvador y ver los buses contaminando tanto, ver vehículos que en Estados Unidos no les permitirían circular porque andan contaminando lo que contaminan 10 vehículos, uno solo. Aquí en El Salvador debe haber una revisión técnica vehicular como la que se quiso hacer hace 20 años y que al final contrataron por corrupción a una empresa que no tenía nada de experiencia, y total que ese proyecto se echó se desperdició. Y por cierto, esa empresa terminó demandando a El Salvador en el primer arbitraje internacional entre el CIADI que tuvo El Salvador, que yo tuve el privilegio de defender exitosamente El Salvador en ese arbitraje. Pero imagínate, desde ahí se dejó tirado ese proyecto de una revisión técnica vehicular. Tiene que reiniciarse, pero eso es para dejar de contaminar tanto, pero debemos de hacer mucho más todavía y pasar a otras formas de energía que son más sostenibles, potenciar el recurso de la energía geotérmica que tenemos, que fue otro caso que me tocó defender a El Salvador con Enel, que básicamente le habían casi regalado una concesión de por vida de toda la energía geotérmica del país, y se logró recuperar para el Estado. Trabajando conjuntamente con CEL, se logró recuperar, pero ahora hay que potenciar esa energía geotérmica para usos de la población, no para andar minando Bitcoin, que es un gran desperdicio de energía. Claro. Necesitamos energía solar, por ejemplo. El Salvador es tan abundante en sol y tenemos tierras que
no son de vocación agrícola, que muy fácilmente pueden dedicarse para la generación de energía solar y almacenamiento en baterías para que puedan ser usadas a medida que se necesiten y aún de noche. Eso ya lo están haciendo en otras partes del mundo, lo tenemos que hacer en El Salvador también. Entonces tiene que ser ayudar a la gente a obtener una vivienda digna, porque te digo, hay un montón de gente que está viviendo en lugares muy precarios, lugares peligrosos, sujetos a inundaciones, que no tienen de verdad ninguna seguridad en el aspecto físico, ni mucho menos un lugar saludable para criar a sus hijos. Esas personas tenemos que llevarlas a mejores lugares con mejores casas, pero no descuidando, no dañando el medio ambiente. El medio ambiente. Ese es un tema profundo. Lástima que perdimos a una ambientalista que se prefirió ir a apoyar el botón. Don Archie. Sí, ya estaba Luis. Bueno, fuiste invitado al Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador como candidato a la presidencia por el partido Nuestro Tiempo. Sí. Hablaron sobre la migración salvadoreña, un tema muy importante, y quisiera que nos hables un poco, porque quiero remontarte la pregunta con lo que habías dicho anteriormente sobre la soberanía alimenticia. Sí. Estuve ahí y tengo amigos agricultores que trabajan en las cooperativas para vender al gobierno la semilla mejorada que dan a inicios de invierno, y donde les habían dicho, ya les avisaron de que no les van a comprar la gran cantidad de semillas, quizás un 25% de lo que les han comprado. Ellos siembran alrededor de 180 manzanas y solo van a sembrar 60 porque ya no les van a comprar el resto. Es un dato muy alarmante que me di cuenta. Entonces, ahora imagino la gente, cuando en lo que estuviste ahora hablando sobre el tema de migración, la otra opción que queda es migrar. Cuando decía un meme ahora, mira, ahora le venden las 2 cebollas por $1, cómprelas porque después del 4 de febrero estas 2 cebollas va a valer $1. Háblalo, Luis, al respecto de qué hablaron. Te imagino cosas muy importantes para la población. Sí, sí, mira, en este foro ecuménico de iglesias, y precisamente sobre lo que causa la migración, se le puso mucho énfasis a la gobernanza local. Y eso que te estaba diciendo, que el gobierno actual le ha quitado los recursos a los gobiernos locales para que hagan proyectos locales que también generan empleos locales. Entonces el efecto es que y esos recursos se los han quitado el gobierno de Bukele para acapararlos todos a nivel presidencial y ocuparlo en los proyectos que le interesen al presidente para que se vea bonita San Salvador y las partes de San Salvador que a él le gustan, el centro histórico y todo eso. Todo es un show, todo un espectáculo para que se vea bonito en el exterior, pero el resto del país cayéndose. Eso es uno de los factores que generan migración. Se habló también del efecto de no cuidar el medio ambiente, del cambio climático, calentamiento global, que tiene también en forzar a gente a migrar, porque ya no puede subsistir en las tierras donde está. Por eso es un deber de todos los gobiernos del mundo trabajar conjuntamente para poder detener el efecto del calentamiento global en desplazar a poblaciones de sus lugares. Se habló también sobre la necesidad de tener unas buenas relaciones con los países del mundo, y especialmente el país donde vive la mayor parte de los salvadoreños afuera de El Salvador, que es Estados Unidos. Y tiene que ser una relación
basada en el mutuo respeto, pero también en el entendido que somos países, repúblicas, no monarquías, no dictaduras, repúblicas que se rigen bajo una constitución. Y cuando El Salvador, el gobierno de El Salvador regrese a respetar la constitución, respetar los tratados internacionales, respetar las leyes internas, respetar los derechos humanos de los salvadoreños, podemos tener una mejor relación con nuestros vecinos y con Estados Unidos. Una relación basada en respeto, en dignidad de las personas y no en abusar a las personas como está haciendo este gobierno. Entonces, esos fueron tres de los factores que se mencionaron. Yo he estado ahora en la tarde empezando a leer la propuesta y he encontrado bastantes cosas muy, muy interesantes y lo vamos a seguir leyendo para incorporarlo y especialmente después de las elecciones, cuando ya nos estemos preparando, sea quien sea, a formar un nuevo gobierno para sustituir al actual. Sobre el tema ese de la migración, hace algunos meses se llenaban la boca hablando de la migración en reversa. Sí. ¿Verdad? Te da risa, pero viste ahí en la publicidad, queriendo hacer creer que los salvadoreños de la diáspora estábamos regresando, lo cual no pudieron sostenerlo por mucho tiempo. Pero ahora es el tema de la seguridad y curiosamente, yo leí ya una nota, por cierto, curiosamente, ahora hay más seguridad, decía la nota, y hay menos inversión. Sí, es que mira, indudablemente se respira más seguridad, pero es una seguridad que no sabemos, como una casa que tú solo ves de la tierra para arriba, pero no sabes si tiene cimientos y qué tipo de cimientos tiene, no sabes en qué tipo de terreno está construida. Si está construida sobre arena, esa casa se va a desnivelar y después se va a caer. Si no tiene cimientos, se va a caer. La seguridad que ha construido el gobierno es una seguridad mediática para dar la apariencia que ha solucionado un problema cuando en realidad solo lo ha maquillado y le ha puesto una fachada falsa, un cielo falso, techo falso y que se puede caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está basada en un pacto ilegal con las pandillas y que no conocemos los términos de ese pacto. Una verdadera seguridad se construye con unos buenos cimientos y un buen cimiento es una población con educación, con salud, con una vivienda digna que no se sienta excluida, donde haya verdadera justicia, donde los criminales estén pagando por sus delitos después de haber sido juzgados en la cárcel, pero la gente inocente esté en sus casas con sus familias. Eso es lo que te da una verdadera seguridad de largo plazo. Y eso es algo que no lo está dando este gobierno, porque como está demostrado, por lo menos en los primeros 3 años del gobierno de Bukele y desde que estaba en la alcaldía, él ha tenido gobernabilidad con respecto a la seguridad a costa de un pacto criminal ilegal con el liderazgo de las pandillas. Entonces, un pacto de ese tipo no va a durar toda la vida y se puede romper en cualquier momento. Lo que nosotros le vamos a dar a la gente es verdadera seguridad, porque vamos a trabajar en resolver los problemas estructurales, sociales, económicos y de todas las índoles con un tratamiento conjunto, con un gabinete de seguridad que incluya a casi todos los ministerios para llevar precisamente la salud, la educación y el bienestar que necesitan todas las comunidades salvadoreñas para poder salir adelante en un ambiente de seguridad. Solamente allí vas a lograr una verdadera seguridad. Pero como te dije, nosotros no vamos a sacar ni un tan solo criminal de la cárcel, pero sí no vamos a permitir que gente inocente que nunca debió haber sido capturada siga en prisión. Y vamos a tener que darle a esa gente un apoyo y una indemnización por todas las violaciones que se le han cometido. Y los funcionarios actuales responsables de todos esos abusos que ha sufrido esa gente en la cárcel van a tener que responder por esas decisiones, malas decisiones que han tomado.
en el tema de seguridad, es el único del que ellos están hablando a su manera, presentándolo como el gran logro, y no presentan más. O sea, no hay nada en la inversión pública, en la inversión social, ni mucho menos en el desarrollo, la agricultura y todos los temas que has mencionado, ¿verdad? Pero sí hay un deterioro exagerado al medio ambiente. Sí. En el tema, me perdí un poquito de la pregunta que quería hacer. Bueno, tan preocupado pareciera estar, o puede ser falsa percepción mía, el régimen. No, preocupado sí están, te voy a decir. Vaya, eso iba. El presidente sale en un video llamando a votar por sus diputados porque dice que no quiere perder ni tan solo uno. ¿A qué le teme más Bukele? ¿A perder la presidencia o a perder la llave legislativa? Mira, él, ¿por qué se está queriendo reelegir inconstitucionalmente? Él tiene terror a dejar de ser presidente, porque sabe que en el momento en que él deje de ser presidente se vuelve vulnerable para la justicia salvadoreña y para la justicia estadounidense. Él ya vio a Juan Orlando Hernández, que estaba teniendo el expresidente de Honduras, que tenía una supuesta buena relación con los Estados Unidos mientras era presidente, pero ya le tenían el expediente hecho y no habían pasado ni 3 o 4 semanas después que él dejó de ser presidente, cuando ya iba enchuchado con las heladas, no la cerveza, sino que las esposas, y camino a Miami, donde ahora está siendo procesado y ya va a empezar el juicio. Y ese señor va a pasar años en la cárcel. Bukele sabe que ese es el mismo destino que le espera a él. Sabe que el gobierno de Estados Unidos lo tiene cuadriculado con todos los delitos y crímenes que ha cometido. Él, Bukele. Bukele llegó al punto que cuando Trump estaba en el poder y puso al embajador Johnson para que le ayudara en todo lo posible a Bukele. Bukele llegó al punto que le pidió al embajador Johnson que sacara del país a un gran investigador de actos de corrupción que estaba dando un gran servicio de apoyo a la fiscalía y a las CICIES. Y en efecto, el embajador Johnson lo sacó del país. Esa es una persona valiosísima que estoy seguro que yo sé que tiene muchísima información sobre Bukele y que ya la tiene el gobierno de Estados Unidos. Claro, porque él era funcionario del gobierno de Estados Unidos en ese entonces. Bukele sabe y por eso no quiere salir del país. Él le tiene terror a dejar de ser presidente. Por eso, pero él no lo demuestra. Él se quiere demostrar como que es invencible. Pero en realidad, entre más cosas hace para afianzarse en el poder, te demuestra más la inseguridad que tiene de lo que le va a pasar cuando deje de ser presidente. Y yo te garantizo que por eso es que no quiere, por eso es que ha hecho todo esto para mantenerse en el poder. Pero va a tener que salir, porque un candidato inconstitucional no puede formar un gobierno legal, no puede formar un gobierno que sea reconocido por los salvadoreños ni respetado. Y eso es innegable. Entonces, él le tiene terror a dejar la presidencia. Pero claro, también sabe el descontento en estos momentos es mayor hacia sus diputados, porque son impresentables, son gente despreciable. Entonces sabe que ahí está el enojo y sabe que no va a perder uno, sabe que va a perder un montón, pero él también está ya preocupado por su propia estabilidad. Si los salvadoreños salimos a votar masivamente el 4 de febrero, y te aseguro que vota el 80% o más, hay una segunda vuelta segura en que todos los candidatos de los partidos de oposición, pero principalmente la principal característica, todos los candidatos constitucionales nos unimos a apoyar al candidato constitucional que pase a segunda vuelta. Le damos vuelta a esto, pero para mejorar, no para empeorar.
no para proteger a criminales, sino que es para limpiar el país de los criminales que se lo han estado acabando. Así de sencillo. Entonces, no, muestra preocupación por sus diputados, pero en realidad él por quien está preocupado es por él mismo. Ok. Don Archie, ya para ir dejando sí, ir a descansar a Luis. Sí, Luis, solo la última pregunta es una preocupación a veces ante la pasividad del gobierno de los Estados Unidos, que lo ha dejado crecer a veces, y en esto yo sé que el señor Bukele está esperanzado porque ya Donald Trump casi asegurado en las primarias y sería el candidato por el Partido Republicano. ¿Estará esperanzado en que realidad si gana Trump, él esté salvado? Porque tienen un parecido en la manera de actuar, de gobernar. ¿Crees que será la carta de salvación o el Departamento de Justicia independientemente lo va a perseguir hasta donde lo encuentre? Mira, sí, obviamente, cuando se juntaron Bukele con Trump, son dos personas de la misma calaña, pues, y ocupan los métodos muy similares para llegar y mantenerse en el poder. Pero, pues, acuérdate que la elección que viene primero es la elección acá en El Salvador y la de Estados Unidos es hasta noviembre. Cuando dijiste de la pasividad del gobierno de Estados Unidos, mira, esa es una actitud, una decisión que han tomado, pues, ahí en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, que no se van a meter ellos a tratar de resolver los problemas políticos de otros países, que básicamente cada población debe resolver sus propios problemas. Entonces no estemos esperando que venga Estados Unidos a poner quieto a Bukele. Ahorita concentrémonos en el inmenso poder que tenemos los salvadoreños de controlar nuestro propio destino, de controlar el destino del Salvador, de poner quietos a todos estos mafiosos que nos están gobernando con el uso de nuestro voto. Vayamos a votar. Si todos los salvadoreños vamos a votar, especialmente los que están descontentos con el rumbo que lleva el país, y deberían de ser todos, pero desafortunadamente hay bastantes personas que han sido engañadas y continúan siendo engañadas por Bukele. Pero los que sí nos damos cuenta de lo que verdaderamente está pasando, los que desde el primer día que vimos que se metió Bukele con la Fuerza Armada, con fusiles al recinto del Salón Azul de la Asamblea Legislativa para amenazar, intimidar y casi tomar control de la Asamblea Legislativa por la fuerza de las armas. Desde ese momento nos sentimos indignados por el actuar de un dictador y que ahora ha consolidado su dictadura cuando removió inconstitucionalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El mismo día, inconstitucionalmente, pone nuevos magistrados a su medida y hace lo mismo con el fiscal general. Después mandan a la jubilación a la tercera parte de los jueces, que al cumplir 60 años, y ponen jueces a la medida de ellos. El Poder Judicial completamente tomado, Tribunal Supremo Electoral tomado, Fiscalía tomada, Corte de Cuentas tomada. No hay una sola institución, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tomada. No hay ninguna sola institución que debería estar protegiendo a los salvadoreños que no está tomada por el gobierno. La pérdida de la libertad y la democracia en El Salvador depende de si la gente va a votar o no. Entonces, en vez de estarle esperando que va a venir el gobierno de Estados Unidos a solucionar el problema de El Salvador, nosotros debemos de tomar esa solución en nuestras manos, y que es una solución electoral, una solución pacífica de ir a votar. Pero yo lo que quiero exhortar a todos los salvadoreños, a todos los padres de familia, miren, los que no vayan a votar, o los que van a votar y vayan a anular su voto, o los que voten por el candidato inconstitucional por alguna razón, miren, dentro de 2, 3, 5 años, sus hijos les van a preguntar: papá, mamá, ¿por quién votaste en la elección de 2024? Y qué vergüenza
cuando estén de verdad bien fregados, cuando estén casi ahogándose, cuando estén a punto de dejarlo todo y emigrar, ¿con qué cara les van a decir? Fíjate que yo no fui a votar porque no sabía por quién votar. O fui y anulé mi voto porque creí que votar en esa elección era avalar a un inconstitucional. No, señores, la elección es para que ustedes escojan a una mejor alternativa que el señor que está destruyendo al país en este momento. Y yo les puedo asegurar que hay 5 mejores alternativas que el demonio que está gobernando El Salvador, que ese lo va a llevar a la destrucción. Y les digo literalmente esto. Es el momento de tomar nuestro destino en nuestras manos y no estar esperando que va a venir el gobierno de Estados Unidos en ningún otro país a solucionar el problema que nosotros podemos solucionar nosotros mismos. Es que si no, de verdad que dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pues votemos para de verdad tener un buen gobierno, que es lo que se merece El Salvador, no el desastre que tenemos ahorita. Gracias, Luis. Muy interesantes conceptos, dice Saúl Murgas. Salúdeme al Mr. Luis, es el único que pondrá a los corruptos de Bukele en su lugar. Y hay más comentarios que nos van a disculpar de no haberlos leído, pero bueno, ahí estamos pendientes del 4 de febrero y aquí nos va a tocar votar a nosotros con Archie. ¿Y cuándo piensan votar ustedes? El mero día nos toca. Ya, ok, perfecto. Sí, en mi caso, ese mismo día para también dar la cobertura y estar pendiente de todo movimiento. Así es que ahí estamos, Luis, gracias por estar con nosotros aquí en Voz de Washington Media. Esta es tu casa, cuando quieras, sabes que nomás nos dices y aquí están las puertas abiertas para que expongas tu plan de trabajo. Y vamos a estar pendientes. Sí, muchísimas gracias. Sí, la próxima semana yo voy a estar teniendo bastantes reuniones con misiones de observadores internacionales. Ya tuve la primera y lo primero que les dije, pues, es que esta es una elección muy inusual por el intento de reelección inconstitucional del presidente y con todos los movimientos inconstitucionales que hizo para llegar a ese momento, remover la sala de constitucional. Y la verdad que los primeros no lo habían tomado en cuenta eso, creían que venían a observar nada más un proceso electoral normal en un país donde se permite la reelección porque la sala de lo constitucional así lo dijo, sin tener en cuenta que esta sala es ilegítima y que fue cambiada precisamente para hacer esto. Eso les cambia bastante. Así que no sé si les puedo prometer hablar, porque ya tengo también reservado para el café con Pais, pero o sea, es imposible, creo yo, ya antes de las elecciones. Mañana, comercial, los maestros salen a marchar. Así es. Uno de los sectores que apoyó masivamente a Bukele la semana pasada, y son muchos los sectores, ¿verdad? La elección pasada, perdón. De hecho, creo que tenés un video en TikTok sobre eso. Vamos a ver si lo jalamos más adelantito. Lo acabamos de publicar. Yo he estado conversando con maestros bastante y sí se sienten decepcionados, defraudados, engañados, porque les hizo un montón de promesas que iba a mejorarle sus salarios de hambre que tienen, sus pensiones de hambre, la inversión en las escuelas, todo lo que les prometió, nada les cumplió. Y ahora los querían convencer que no fueran a marchar mañana. ¿Y cómo? ¿Cómo le van a creer las promesas? Si hasta promesas que ha tenido firmadas con los veteranos y combatientes, firmadas y notarizadas, no las cumplió. Ayer estuve hablando con un grupo de agentes y administrativos de la Policía Nacional Civil que lo forzaron a pasar al retiro, a la jubilación, al cumplir 60 años, y los echaron a la calle casi sin nada y sin ni siquiera darle las gracias por su servicio. También ellos tenían un documento firmado con el candidato Bukele de hace 5 años y no les cumplió nada y ni siquiera les responden ni los reciben.
los tratan como que si son nada. Y así van cada mes, engrosando esos números al cumplir los 60 años. Y los están echando a la calle casi sin nada. Eso es increíble. Entonces sí, los maestros están indignados y justamente creo que ha sido el gremio que ha sido, a la par de los médicos, pero quizás más los maestros que de verdad los ha despreciado, los ha engañado. Sí, bueno, un montón de gremios, ¿verdad? Y de sectores. Gracias, Luis. Suerte, y aquí vamos a estar haciendo nuestra parte. Muchísimas gracias, y muchas gracias por el espacio, porque precisamente, mira, como no le han dado ni el adelanto de la deuda política y han tratado de aislar cualquier apoyo que pueda llegar a los partidos políticos de oposición, pues estos son los espacios que nos sirven para difundir nuestro mensaje. Muchísimas gracias por esto. Bueno, gracias a quienes se conectaron. Bendiciones a todos. Y el martes, Luis, creo que va a estar en un café con Pais. Luego vamos a compartir la información de ese programa. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, Archie. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, un saludo a todos los que se conectaron, donde quiera se encuentren, Australia, Canadá, Estados Unidos y nuestra patria querida El Salvador. Bendiciones, feliz noche.